Entonces empezamos de una vez. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco más acerca de estas técnicas cognitivas que nos ayudan mucho para superar este estado ansioso. Como ya vimos, también existen técnicas conductuales, pero no precisamente son las ideales cuando todavía tenemos todos estos pensamientos de ansiedad acerca de lo que nos pudiera pasar o lo que nos genera pues este miedo. Las técnicas cognitivas generalmente van a ayudarnos a hacer un reprocesamiento de la información o una revaloración. Esto a partir de que vamos a tratar de evitar señales de seguridad, vamos a tratar con esto que ya hemos visto, ¿no? Querer decir que todo va a estar bien, decir que... Perdón, Sandra, te molesto si apagas tu micrófono, por favor. Por favor, cualquier cosa lo vuelves a prender, por favor. Gracias. También vamos a generar un pensamiento constructivo. ¿Qué es esto? Como lo que ya habíamos venido viendo desde la primera sesión, es decir, vamos a construir nosotros un juicio, vamos a construirnos como un juez acerca de las verdaderas amenazas y lo que no son tanto. Y también la evaluación de recursos de afrontamiento, eso es lo que queremos lograr con la terapia, bueno, con las técnicas cognitivas. Evitar señales de seguridad, pues ya lo hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones. Vamos a tratar de realmente exponernos a lo que nos da miedo, sobre todo a los pensamientos que nos generan esa ansiedad. Ya vimos cómo más o menos un poquito acerca de la terapia conductual o de las técnicas conductuales, pero aquí también es enfrentar estos pensamientos que nos pueden llegar a distraer acerca de lo que más nos genera esa ansiedad o este miedo. Este pensamiento de modo constructivo del que estábamos hablando nos va a ayudar a generar nuevos pensamientos a partir de nueva información que tengamos. También está basada en la realidad, es decir, no vamos a generar solamente pensamientos positivos, sino también vamos a procurar generar lo que es una respuesta de pensamiento mucho más adaptativa. Y también vamos a tratar de generar una capacidad para llegar al pensamiento reflexivo, es decir, como ya habíamos visto, por ejemplo, la tristeza nos lleva a un estado de reflexión. Entonces nosotros tenemos que generar ese estado de reflexión cada vez que empezamos a sentirnos ansiosos, también tristes, entre otras emociones. Y vamos a tratar de ser conscientes de por qué estamos teniendo estos miedos, de por qué estamos sintiendo esta ansiedad, por qué me genera este sentimiento de ansiedad el exponer en público, por ejemplo. Y evaluar nuestros propios pensamientos, es lo que ya veníamos diciendo, vamos a poner en debate a nuestros pensamientos. Asimismo, también la evaluación, lo que nos ayuda las técnicas cognitivas, a la evaluación de recursos de afrontamiento. En este caso tenemos como dos tipos, ¿no? Para englobarlo mucho más de forma general, digamos que está el optimista y el ansioso. El ansioso va a decir que somos vulnerables, que corremos un riesgo, de que no somos capaces de afrontar una situación complicada, ya sea en la parte académica, familiar o laboral, entre otros aspectos, que tenemos recursos insuficientes, que empezamos a visualizar nuestros puntos débiles, a decir, ok, pues a lo mejor no soy muy buena en este tema, a lo mejor mi trabajo, esta área es la que más me cuesta más. Entonces empezamos a detectar solamente nuestros puntos débiles y empezamos a generar pues esa vulnerabilidad. ¿Qué diferencia hay entre el optimista? ¿Por qué no pongo positivo? Porque a veces cuando hablamos de pensamiento positivo nos podemos caer en la falsa idea de que pensamos positivo y nos va a pasar cosas positivas. La realidad en el mundo natural
no sucede así. Podemos hacer muchas cosas, muchas acciones positivas por las demás personas, por mi trabajo, por mi familia, etcétera, pero no quiere decir que necesariamente eso se va a retribuir por algo pues mágico, divino o por el mismo karma, etcétera. Desafortunadamente no es así, puedo obrar bien y pues me puede ir bien o mal. Entonces, también eso es parte de ser optimista, es decir, pues voy a hacer una valoración de mis recursos, de mí mismo, de lo que ya he pasado, por las habilidades que ya he adquirido con anterioridad. Y también vamos a tratar de generar soluciones para los problemas y también manejar lo más adecuado posible la amenaza. Porque es cierto que en muchas situaciones sí, no es solo porque la perciba la amenaza, sino es una amenaza real. Ok, la otra vez, bueno, ya desde ese tiempo estábamos hablando qué es el proceso de la información. El proceso de la información se produce digamos, en la parte más consciente, es en el nivel donde, vamos a decir que es en el área B, donde es la situación, la A, pero el forma en cómo proceso la información va a depender mucho de lo que ya habíamos visto, ¿no? Nuestras creencias, los valores, bueno, la valoración que le demos a las cosas, también el modo en cómo percibimos esta amenaza para fortalecernos, etc. Pero a veces, digamos que ahorita lo vamos a ver más adelante, este procesamiento está un poco distorsionado y no estamos logrando una buena procesamiento de información con base a la realidad, sino a lo que creemos, ya lo repito, o la forma en cómo lo hemos experimentado. Para eso puse un dibujito en el que, si vemos, el Pac-Man ya se ha comido a puros fantasmitas rojos, ¿no? Entonces quiere decir que va a ir solo por los rojos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que en el trabajo nos han dado diferentes comentarios, ¿no? Los comentarios azules son de aquellos que nos han dicho que hemos hecho un buen trabajo, que hemos entregado resultados bastante buenos, que no esperaban tan alta calidad ese trabajo, etc. Entonces, imaginemos que esos son los fantasmitas azules. Por otro lado, los verdes son aquellos, a lo mejor, los comentarios positivos, a lo mejor a nuestro aspecto personal, a nuestras habilidades del habla, en cómo hemos aprendido a negociar con nuestros clientes, en la escuela, como las habilidades que tenemos para resolver problemas sumamente complicados, etc. Y los fantasmitas amarillos son aquellas cuestiones que también nos han dicho, ay, pues es que este trabajo lo hiciste muy bien, etc. Pero ¿qué aprendemos cuando somos ansiosos? En el caso de cuando tenemos esta ansiedad social, lo que pasa es que los fantasmitas rojos son aquellos puntos negativos que nos han dicho, así de, oye, pero ¿qué crees? Estuvo muy buena tu presentación, pero creo que podrías ponerle más ilustraciones, podrías hablar más despacio, no sé, ¿no? Alguna retroalimentación que nos den nuestros colegas o nuestro mismo supervisor. Entonces, invalidamos todos los demás comentarios positivos, es decir, los fantasmitas azules, verdes, amarillos, y solamente seleccionamos aquellos negativos. Asimismo, con la amenaza, por ejemplo, cuando sentimos un ataque de pánico, a lo mejor los fantasmitas de otros colores serían un diagnóstico ya como un cardiólogo que nos dice que estamos súper bien, a lo mejor la forma en que decimos, bueno, esto, los pensamientos, o más en realidad que digan, esto es un ataque de pánico, mira, está pasando esto. Y no, en ese momento empezamos a seleccionar los puros fantasmitas rojos y empezamos a decir, no, esto es un ataque de pánico, no, me voy a desmayar, si me desmayo va a pasar esto, mi familia no me va a encontrar, si yo falto en mi familia, pues estos familiares van a sufrir, etc., ¿no? Entonces,
el procesamiento de información a veces se ve distorsionado y empezamos a seleccionar solo aquella información que corrobora nuestra percepción de la amenaza, es decir, sí, es una amenaza, ¿no? Entonces, como vemos aquí abajito, en la parte de fantasmica rojo, pues es la información que confirma nuestros pensamientos que son amenazantes para nosotros. Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a esto del procesamiento de información? Por aquí no. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos en terapia para precisamente empezar a consumir todos los datos, ¿no? Y no nada más aquellos que confirmen mi información de amenaza? ¿Cómo le hacemos en terapia? Desde una perspectiva cognitivo-conductual, dividimos estos pensamientos o estas creencias en 3 niveles. No precisamente quiere decir que somos personas que nos podemos dividir y demás, porque muchas veces se le critica un poco eso a la terapia cognitiva de que queremos mostrar a todos de una forma igual. No, solo esta parte de visualizar los pensamientos y las creencias a nosotros como terapeutas nos ayuda a identificar en qué foco hay que ir trabajando, ¿ok? Entonces, yo siempre se los he manejado que es como un iceberg. En la parte más alta, y en la que podemos ver, están los pensamientos automáticos, que hemos estado trabajando bastante tiempo con ellos, en el cual es el primer pensamiento que viene a mi mente en el momento en que algo está pasando, ¿ok? La segunda, que digamos que está un poquito más abajo o más profunda, son las creencias intermedias. Estas creencias intermedias nos van a hacer valorar el tipo de amenaza, nos van a dar un supuesto lógico que ahorita lo vamos a ver, y también vamos a tener ciertas reglas al respecto, ciertas reglas de cómo vivir cómo evaluar a los demás, cómo evaluarnos a nosotros mismos, incluso también al futuro. Y finalmente, hasta lo más profundo están las creencias centrales. Entonces, cuando nosotros llegamos a terapia, generalmente vamos identificando los pensamientos automáticos y un poco también esta parte intermedia, ¿no? Pero en muchas ocasiones no hemos podido encontrar la forma en cómo pensamos, por eso a veces a algunos nos cuesta más trabajo que a otros hacer el ABC, identificar qué estaba pensando yo en ese momento. Porque como vimos, generalmente nos vamos de la situación a la emoción, pero en medio hay pensamientos, creencias, etc. Entonces, eso es lo que queremos trabajar en la terapia, en el tratamiento. Identificar cuáles son aquellos pensamientos automáticos que vienen de primera vez. Después, cuando empezamos en el discurso con el paciente o con el usuario, empezamos a identificar algunas creencias intermedias, para finalmente empezar a trabajar con las creencias centrales. Como ya lo habíamos visto, en el trastorno de pánico generalmente va a ser que es algo catastrófico a nivel físico, es decir, me voy a desmayar, me voy a desvanecer, voy a perder el conocimiento, voy a perder el control o incluso puedo perder la vida. Los pensamientos automáticos del trastorno de ansiedad generalizada generalmente es posible pérdida, posible fracaso en el futuro, este miedo de lo que va a pasar, de que algo malo puede llegar a pasar. Empezamos a tener una ansiedad a lo largo del día en diferentes situaciones, etc. Y el trastorno de ansiedad social, generalmente vamos a tener estos pensamientos de evaluación negativa de los demás, temer a la humillación o que nosotros tenemos habilidades sociales sumamente pobres. Entonces estos pensamientos van a venir muy rápido y son realmente cortos, o sea, generalmente es del trastorno de pánico, me voy a morir, es uno, me va a dar un ataque cardíaco, otro. Entonces empiezan a ser cortos y muy rápidos. En el trastorno de ansiedad generalizada, pues es así de algo malo va a pasar,
mi jefe se va a enojar, no logré hacer un buen negocio, hice mal una tarea, ¿no? También en la parte del trastorno de ansiedad social, a lo mejor porque veo a alguien que se me queda viendo, empiezo a tener ese pensamiento, ¿no? Ya le caí mal, algo debo de tener mal, ya me está criticando, ¿quién está viendo, no? Teniendo la pregunta como algo negativo. Entonces, generalmente estos pensamientos son los que vamos a ir detectando en el ABC y para posteriormente empezar a trabajar o a identificar en el discurso en terapia con las creencias intermedias. ¿Esto cómo aparece? Estas situaciones aparecen en forma de valoraciones. Estas valoraciones generalmente los vamos a hacer como buenas, malas, positivas, negativas. Es bueno cumplir el 100% perfecto con todo. Es malo tener errores, es lo peor que te puede pasar. Esas son las valoraciones. También, por otro lado, están las reglas o expectativas. En las reglas generalmente aparecen estas ideas de debería, debo, tendría o tengo. Es decir, mi colega debería ser más organizado con su trabajo. Pues sí, ¿no? O sea, tiene ciertas ventajas que el colega sea organizado, pero de que deba, así como si fuera una obligación, como si no hubiera posibilidades de más, ahí empezamos a tener un poco de rigidez. Mi pareja tendría que saber que a mí me encanta cierto tipo de música y tendría que saber que para mi cumpleaños tendría que regalarme esto, y si no se cumple esas expectativas tan rígidas, caemos como en ciertas problemáticas, ¿no? Con respecto a la ansiedad, pues yo debería dar una ponencia perfecta, sin errores, porque los errores, ahí entran las valoraciones, los errores son lo peor que te puede pasar. Los errores habla de gente incapaz, ¿no? Y también otra parte por el otro lado están los supuestos lógicos, que son estas frases que, si no mal no recuerdo, ya lo estábamos hablando un poquito en la sesión pasada, del sí y entonces. Es como si fuera una lógica, ¿no? Es si estoy nerviosa cuando estoy hablando en público, en una conferencia, en mi grupo, entonces quiere decir que yo soy una persona inadecuada, inepta, tonta, etcétera, ¿no? Entonces se van a dar cuenta, entonces está mal. Entonces esos son unos supuestos lógicos. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Está Jorge y Sandra, tengo entendido. Está Jorge, también está Alejandra, Sandra, ellos nada más. Ok, entonces estamos 3 personas y me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Sí los invitaría a que colaboráramos todos en este ejercicio, porque vamos a usar un PDF que ahorita Armando nos va a hacer el favor de mostrar en pantalla. ¿Ya lo están viendo todos? Listo, ahí ya lo están viendo. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de algunos pensamientos, a veces pudieran estar un poco distorsionados. Entonces, nosotros tenemos algunas categorías que generalmente los compartimos con los pacientes para que empiecen a identificar en cuál estamos más apegados, ¿verdad? Entonces, nosotros los llamamos distorsiones cognitivas o también errores de pensamiento. El primero se llama filtraje o abstracción selectiva y tiene mucho que ver con el dibujito de Pac-Man que les acabo de mostrar. Empezamos a seleccionar únicamente aquella información que corrobore mi pensamiento. Es decir, mi profesor me dijo, oye, ¿qué crees? Te salió súper bien esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, pero ¿qué crees? En la última creo que podrías mejorar, ¿no?
Entonces yo solamente voy a seleccionar el último comentario y dejo de fuera todo lo demás. Entonces empiezo a tener esta ansiedad, es que no lo hice bien, es que de seguro nada más lo dijo porque es cortés, pero en la realidad a lo mejor se enojó muchísimo porque al final de la negociación estuvo mal. Entonces empezamos a generar todo esto. Generalmente estos pensamientos pudieran aparecer como el no soporto qué, no aguanto qué o es insoportable. También existe otro que es pensamiento polarizado, que generalmente clasificamos las cosas de manera extrema. Como les comentaba, puede ser totalmente bueno, totalmente malo. Y en ocasiones, pues no siempre va a ser del uno o del otro. Generalmente en medio va a haber escala de grises, no todo es negro ni todo es blanco, generalmente tiene escala de grises. Es decir, pues sí, a lo mejor hice una ponencia en mi corporativo y no fue la mejor, pero tampoco fue la peor, ¿no? O sea, hay cosas a mejorar y hay cosas que estuvo muy bien. Entonces, generalmente eso es lo que vamos a tratar. Y las palabras clave, pues podría ser bueno frente a lo malo, útil o inútil, porque también llegamos a tener esos pensamientos de nosotros mismos. Es decir, en esta ocasión no pude lograr superar mi ataque de pánico, volví a caer, soy un inútil, ¿no? Entonces caemos en esta parte dicotómica, fui un inútil. Y correcto contra incorrecto. En ocasiones pues sí va a haber algunas cosas que sean mejor, decisiones que nos ayuden más, que nos traigan mejores beneficios, que nos den mayores oportunidades, pero pues al final del día todos vamos a tomar decisiones que no siempre van a ser las mejores. El siguiente es la sobregeneralización y generalmente es sacar conclusiones para todos, ¿no? El típico ejemplo es: todos los hombres son iguales. Ay, ¿por qué dices eso? Ah, pues porque ya tuve un novio, 2 novios, 3 novios, un marido, otro marido, y todos me han sido infiel, ¿no? Entonces, si hiciéramos una evaluación en la Ciudad de México de cuántas personas, hombres, son infieles, y tuviéramos digamos, unos datos reales o fieles, pues sería otra cosa, ¿no? No vamos a decir que tampoco no existen hombres infieles, ni mujeres infieles, ni personas infieles, sino que vamos a tratar de, volvemos a generar esta escala de grises. También por otro lado está la interpretación del pensamiento, es esta que cuando nosotros estamos adjudicándole un pensamiento a la otra persona. Este ejemplo que ya les estoy contando respecto a, es que entré a la sala de juntas y fulanito o fulanita se me quedó viendo así como medio raro, de seguro están creyendo que soy una tonta. Entonces, como que no hay una conexión, o sea, entre su mirada de fulanito y fulanita y yo, hay como un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, empezamos a interpretar lo que el otro hizo. A lo mejor, no sé si han visto luego unas imágenes en internet donde dice, donde está la chava y dice, de seguro está pensando en la otra, ¿no? Y el chavo piensa en fútbol, en X, ¿no? Una caricatura, una serie. Entonces, ahí estamos haciendo una interpretación del pensamiento a partir de los gestos, de las posiciones de la otra persona. Pues sí, eso nos ayuda a inferir un poco, pues, el desagrado, el enojo, la alegría, ¿no? Si veo que a lo mejor me acerco a mi pareja o a mi jefe y me contesta un poco golpeado, diferente, pues obviamente nos ayuda a detectar que algo anda mal. Pero de eso, que sepamos el por qué, a lo mejor están enojados por otra cosa que ni siquiera tengo yo nada que ver, pero generalmente, y ahorita vamos a pasar a eso, generalmente a veces lo pasamos a nosotros, como si nosotros hubiéramos sido los responsables de cómo se comporta la otra persona, y no necesariamente es así. En el siguiente es visión catastrofista, que es suponer que lo peor va a ocurrir, como les mencioné. O sea, pues sí es posible que un avión se caiga en este momento aquí encima de nosotros, pero ¿qué probabilidad tiene? Pues no mucha, ¿no? ¿Qué probabilidad sea de que mi exposición va a salir catastrófica, horrible, me voy a caer allí encima, enfrente de todos, voy a tirar el agua, o donde esté el café? O sea, ¿qué probabilidad hay de eso? Pues de que sí es posible,
pero la probabilidad es muy baja o casi inexistente. En el siguiente es la personalización, que es lo que veníamos hablando un poquito. Nosotros empezamos a adjudicarnos los sentimientos de las demás personas o las emociones. Si, por ejemplo, yo tuve una paciente adolescente que veía que sus papás se peleaban mucho, ¿no? Entonces ella se sentía muy ansiosa porque creía que era su culpa. Entonces empezamos a personalizar que nosotros tenemos la responsabilidad de los comportamientos de los demás. Y eso obviamente nos genera ansiedad de decir, pude haberlo hecho mejor, es que yo tuve la culpa, es que yo debía haberlo hecho diferente. Pero habrá situaciones donde nosotros no tengamos nada que ver, ninguna oportunidad de influir en esa decisión o en esas situaciones, y que eso a veces nos genere esta ansiedad, ¿no? También por otra parte está la falacia del control, que es creer de manera extrema que uno tiene el control o la responsabilidad de todo. Si yo estoy con mi pareja que todo el tiempo está celándome, a lo mejor ya por ahí hay un empujoncito, un grito, etc. Pero pues conmigo va a cambiar porque yo lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, como pues no. O sea, es algo que no va a pasar, y a veces eso nos genera ansiedad de decir, es que yo debo hacer algo para que esto cambie, porque todo está en mi responsabilidad, y no siempre es así. También por otro lado está la falacia de justicia, y eso podría parecer un poquito más como en las personas que se enojan mucho, ¿no? Creer que todo lo que ocurre debe de ser de determinada manera, y que si no es así es injusto. Es decir, no, pues es que yo, si volvemos con esta parte, ¿no? Es que si yo hice un excelente trabajo, etcétera, y le dieron el puesto a otra persona, pues a lo mejor en nuestro mundo social la justicia nos ha ayudado pues a convivir en armonía, ¿no? Pero la realidad es que no siempre va a ser justo las cosas, y es ahí donde nos enfrentamos al reto de decir, bueno, si la situación como está no es favorable para mí, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, si yo estoy en un corporativo y le dieron el ascenso a otro que yo considero que no es lo más justo, entonces lo único que me queda a mí es ver la forma en cómo voy a responder ante esta situación adversa. Ir a reclamarle al jefe, no decir nada y levantarme mi enojo, cambiarme de corporativo, no lo sé. Entonces, a veces llegamos a tener un pensamiento muy rígido de justicia. Eso es injusto, y es injusto, y porque yo lo digo, pues sí, a lo mejor sí será injusto porque a lo mejor el otro no chambea igual que tú, pero la realidad es que así va a pasar una y otra vez, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, etc. Entonces, eso también vamos empezando a saber que no siempre va a haber algo de justicia, digamos, pero sí podemos hacer algo al respecto. Por el otro lado está la falacia del cambio, que es creer que si la otra persona no cambia, yo ¿por qué voy a cambiar? ¿No? O sea, si mi pareja no quiere resolver las cosas, ¿por qué yo sí lo voy a hacer? ¿No? Si mi colega nos mandó un mismo trabajo, el jefe, y él no quiere hacer nada, pues yo ¿por qué voy a hacerlo? ¿No? Entonces, a veces también eso nos puede generar ansiedad, porque como el otro no hace, pues yo tampoco, y si yo no hago, el otro tampoco hace. Entonces empezamos a tener como ese conflicto que a veces nos pudiera generar un poco de ansiedad. El siguiente es etiquetas globales, ver a los demás o a nosotros mismos con ciertos criterios en los cuales que nos va a determinar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mis compañeros de trabajo, a todos les pongo una etiqueta así invisible que dice ineptos, ¿no? A lo mejor a mí misma, ¿no? Así de que a lo mejor tuve una mala experiencia y me pongo aquí inútil, ¿no? Entonces, a veces empezamos a tener esas etiquetas hacia las demás personas, y eso también nos puede generar cierta ansiedad, porque, pues imagínense, si yo voy viendo a todos mis compañeros como unos ineptos, pues yo me voy a sentir ansiosa porque digo, bueno, tenemos que hacer un trabajo en grupo, y como todos ellos son unos ineptos, pues yo voy a tener que hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces,
eso también nos puede generar ciertos problemas. O cuando nosotros nos ponemos como la etiqueta, ¿no? De decir, no, yo soy una inútil. Pues, ¿qué hago, no? O sea, si yo ya soy un inútil, por más que me esfuerce, pues yo ya soy un inútil. Entonces es como etiquetarnos y no ver que las personas no somos solo una cosa. También algo que he visto muy común es que luego hay personas que tienen ciertos cambios de humor y les decimos, ay, de seguro es bipolar, ¿no? Es la bipolar, cuando en realidad no pertenece a un cuadro de bipolaridad y aunque la tuviera, eso no la define como persona. Asimismo, a veces llegamos a ponernos la etiqueta, que es lo que hablaba la doctora Georgie en la primera sesión, a ponernos la etiqueta de decir somos ansiosos, es que soy depresiva, es que el de al lado es el loco, ¿no? Entonces empezamos a identificarnos a nosotros y a otras personas con base a esas etiquetas y ¿en qué nos perjudica? De que sentimos que no tenemos otra alternativa. O sea, es cuando hablamos de nosotros mismos, o cuando etiquetamos a la gente que esa persona ya es irremediable y que ya nunca va a cambiar. Pues sí, a lo mejor nunca va a cambiar, a lo mejor no tiene las habilidades o a lo mejor simplemente no quiere. Pero a veces esas etiquetas nos pudieran generar ciertas situaciones donde nos genera ansiedad. También la culpabilidad es echarnos toda la responsabilidad de las acciones viéndonos como viles o indignas, porque vamos a sentir eso, o más bien haciendo lo mismo con otros. Entonces, como les comentaba, no siempre vamos a tener total responsabilidad en ciertas cosas. Entonces, lo que tenemos que aprender en terapia es identificar hasta qué punto yo voy a ser responsable y qué puedo hacer con la parte de que me toca trabajar, con mi parte de responsabilidad en un equipo de trabajo, a lo mejor en mi pareja, a lo mejor con unos amigos, con mi familia, etcétera. ¿Hasta qué punto puedo yo apoyar? Un ejemplo es a lo mejor tenemos un familiar con una enfermedad y queremos como asumir todo, ¿no? Y que si que tiene una recaída, de seguro fue mi culpa. Y si se sintió mal, es que fue mi culpa porque yo le hice enojar, ¿no? Pero, pues muchas veces sucede que, pues, a lo mejor esa persona no se tomó su medicamento, a lo mejor perdieron el control de ambas personas. Entonces vamos a tratar de asumir nuestra parte de responsabilidad y cuál es el. También otro es mantener estas reglas rígidas que ya estábamos hablando, yo debo o yo tengo o la otra persona debe o tiene que, como si fuera, pues ahora sí como una súper claro, súper establecido, sin posibilidad de otras opciones. Tener la razón es no considerar que cada persona tiene puntos de vista diferentes a los nuestros. Y pues vamos a lo mismo, ¿no? De que yo tengo la razón y pues los demás se friegan porque yo soy la que tiene la razón, ¿no? Entonces muchas veces pues eso también nos puede llegar a generar un cuadro ansioso, porque si creemos que siempre tenemos la razón y la regamos, a lo mejor empezamos a tener estos pensamientos de es que yo debería haberlo previsto, ¿no? Es que yo tendría que haberlo hecho, etc. Falacia de recompensa divina es lo que ya estábamos hablando, no siempre porque obremos bien nos va a ir bien. Y el racionamiento emocional es aquel que si yo pienso que fui una inepta en el trabajo, si yo pienso que yo pienso que soy culpable de que mi relación esté en el hoyo, etc. Entonces quiere decir que es verdad, ¿no? Si me siento culpable, entonces quiere decir que es verdad. Si yo me siento inepta, entonces quiere decir que sí soy una inepta. Entonces, eso es el razonamiento emocional, que le queremos dar como esa lógica a la parte de nuestras emociones. Me gustaría que aquí hiciéramos como una pequeña pausa, con un pequeño ejercicio de ¿ustedes con cuál de estos se identifican? ¿Tengo que dar ejemplo o solo así la que... Si tú, como tú gustes, quieres darnos como Yo el creo ejemplo. que la catastrófica, la personalización, Uh-huh. mm, podemos bajar tantito. Sí, sí pueden bajar tantito.
Las etiquetas globales, Ok. ¿Quieres dar algún este, ejemplo de algo? la culpabilidad, mucho. Ok. Mucho es el por qué no hice tal cosa, salió así, ¿no? O Ujú. yo debí de Sí, haber claro. hecho tal para que resultara. Pero sí, así es. Em, el que no comprendí demasiado, o a lo mejor me distraje, fue el razonamiento emocional. Ok, el razonamiento emocional es que si lo pienso, quiere decir que es verdad. Si pienso que yo soy culpable, entonces soy culpable. Ok, si yo creo que soy una inútil o soy una fracasada, entonces quiere decir que soy una fracasada. Sí, sí, y aunque me digan algo diferente, pues es que solo me quieren hacer sentir bien, ¿sabes? Exacto. Ok, pues muchas gracias por compartirnos, Sandra. Alejandra, Jorge, que nos quisieran compartir como en cuáles son, con cuáles se identificaron más o algunos ejemplos o algo que no haya quedado claro. Claro, podríamos subir ahorita bueno, sí, de la visión catastrófica, por ejemplo, yo he tenido ataques de pánico y de repente digo, no, pues si me desmayo aquí, no sé, por ejemplo, estoy en la escuela, ¿no? Y de repente, y nadie sabe que estoy aquí y qué tal si me pasa algo, ¿no? Entonces empiezo con esta visión así de lo peor que puede pasar. Y, por Claro. ejemplo, en la falacia, por ejemplo, de la justicia, por ejemplo, sí me parece, por ejemplo, algunas veces, ¿no? En algún trabajo en equipo en que estamos realizando y de repente, pues, eh, que bueno, es injusto que no estén trabajando todos los demás y eso me genera ansiedad porque pues no puedes tener o sea, bueno, creo que es injusto bueno, me genera esa ansiedad. Por ejemplo, también Ujú. hacia la falacia del control va muy ligada con la de la justicia y pues sí, de repente pues bueno, yo soy el responsable del proyecto que estoy haciendo en el trabajo y tengo que sacar esto bien o bien, no hay otra forma de no sacarlo. Entonces, pues esas Ujú. van como ligadas hacia eso. Es A, cierto. a la de abajo, Un en la, poquito abajo, Armando. a ver ahí, pues de repente también en algún punto, si la culpabilidad, por ejemplo, bueno, pues si el proyecto, si yo me siento el responsable del proyecto, yo soy el líder del proyecto, pues entonces, si sale mal es por mi culpa. Entonces, sí, de repente Exacto. la culpabilidad llega en ese punto y pues también me genera ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, también en la falacia del cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si ellos no van a cambiar, pues entonces yo tampoco, ¿no? Entonces es como eh, pues no avanzar realmente en el trabajo, en equipo que se tiene en el trabajo, en la escuela, ¿no? Ujú. Y de repente también en tener razón, pues es como la necedad, entonces sí de repente eh, tiendo a imponerme a veces bueno, siento que tengo la razón cuando pues también de repente pues no se considera, ¿no? Que todos tienen una percepción diferente del mismo problema y que hay múltiples soluciones, ¿no? Exacto. Y me surgió una duda, Jorge. ¿Qué haces cuando percibes que algo es injusto con respecto a lo del trabajo en equipo en tu escuela? Por ejemplo, en la escuela, pues bueno, si yo noto que algo es injusto, pues yo comienzo a tomar más responsabilidad sobre los trabajos. Es decir, si no está trabajando uno, trato de adaptar algo para que trabajemos todos. Si no trabaja alguien, entonces digo, bueno, yo empiezo a hacer las cosas, trabajo con los que quieren trabajar y a los demás pues empiezo a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿No quieres trabajar? Bueno, pues hay alguien más que sí quiere, ¿no? Entonces empezamos a hacer el equipo. Lo mismo pasa en el trabajo pues como hay un motivante más, una motivación más grande porque pues bueno, si no haces el trabajo, pues o sea, te van a correr, ¿no? Y tienes que Claro, pagar. claro. Entonces en el trabajo pues sí es más raro que te dé, pero en la escuela sí sucede mucho, ¿no? Entonces trato de seleccionar mejor a mis equipos y tomar más responsabilidades. Ujú. Me pasa Ok. en particular. Ok. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque es cierto, y a lo mejor, y esto va dirigido para todos, no nada más para ti, con esta parte que ya veníamos hablando,
no vamos a poder elegir nuestro ambiente, es decir, no vamos a poder elegir que el de al lado no haga su trabajo, que si lo hace bien, que si lo entrega a tiempo, no lo vamos a poder hacer, o que el profesor pues diga, Nelo, tú vas a tener más calificación o tú vas a tener más sueldo porque pues, tú no te apuraste como los demás. Eso no lo vamos a poder elegir, pero sí podemos llegar a elegir cómo vamos a responder ante este sentimiento, porque esta parte de la injusticia sí quiero como aclararla. Vimos que el enojo nos ayuda mucho a detectar cuando algo no nos parece y poner nuestros límites. Entonces, ahí nos está ayudando ese enojo, ¿no? De decir, oye, pues es que también que no se pasen, ¿no? O sea, no está trabajando igual y tiene lo mismo, la misma ganancia económica o académica, pero no vamos a poder elegir nosotros qué hagan los demás, pero sí vamos a poder elegir qué vamos a nosotros hacer al respecto. A veces, como bien lo dijiste, al quedarnos con el enojo, etcétera, pues asumimos más responsabilidades de que nos tocan y demás, y ahí es donde sería la invitación para todos ir identificando que nosotros siempre tenemos el poder de elegir cómo vamos a hacerlo. Es decir, si yo me voy a aventar todo el trabajo de 20 personas porque todas las 20 no hacen nada, entonces elijo asumir esa responsabilidad porque yo lo elijo, porque a lo mejor me trae una ganancia económica, porque a lo mejor me trae una ganancia académica, de aprendizaje, no lo sé, pero es porque yo lo elijo, no porque es que el otro tuvo la culpa de que yo terminara todo estresado, etcétera, ¿no? Entonces eso a lo mejor nos puede ayudar a llevarnos un poquito un pensamiento más, como vimos, un poquito más a escala de grises y decir, pues sí, está súper mala onda que el de al lado no haga su chamba, pero también yo elijo responder ante eso. Incluso yo puedo elegir de diferentes formas, porque así como lo comentas, pues yo te diría, pues tendrías posibilidad de ir y reclamarle a tu compañero, irlo a acusar con el profesor, sacarlo del equipo sin avisar y nada más poner su nombre ahí, etcétera, ¿no? O sea, siempre tenemos muchísimas opciones, pero vamos a evaluar también qué tan buenas son esas opciones. Y a partir de la opción que yo seleccione y decir, bueno, elijo hacer esto, asumir que esa ya es mi responsabilidad, porque sí tenía opción de dejarlo fuera, de hablar con él, de acusarlo con el profesor, pero elijo asumir la responsabilidad. O a lo mejor puedo elegir varias, ¿no? Hablar con él y si no llegamos a un acuerdo, pues ni modo, te sacamos del equipo. O pues elijo si yo me quedo en este equipo o no, hacer tu trabajo o no, etc. Entonces, ahí también hay que checar esa parte. De eso también lo trabajamos en terapia, asumir nuestra responsabilidad en el sentido hasta dónde puedo yo elegir. ¿Okay? No sé si quedó alguna duda o algún otro comentario, Jorge. Ok, Alejandra, ¿algo que nos quieras comentar acerca de lo que estábamos viendo? Ok, pues vamos a seguir y si en algún momento, Alejandra, pudiéramos hablar contigo, en cualquier momento regresamos un poquito a esta parte para que esto sea, pues que se llegue a algo ya mucho más concreto, ¿no? Con respecto a su caso muy específico. Ok, pues entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Qué queremos lograr? Bueno, si recuerdan ahorita el PDF que vieron hace un momento, ahí venía alternativas, ¿no? Entonces, al final sí me gustaría que empezáramos como a identificar qué pensamientos alternativos podemos generar a esto. Y eso lo vamos a hacer la próxima sesión, para que nos ayuden, ¿no? A identificar, porque ya me identifiqué con este, pero ¿ahora qué? ¿No? Entonces vamos a trabajar con esa parte alternativa, es decir, llevar nuestro pensamiento negro-blanco a una escala de grises. Ok, entonces eso es con respecto a las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento. Y siguiendo por nuestro iceberg, nos dimos cuenta que ya vimos pensamientos automáticos, ya vimos nuestras creencias intermedias, que son aquellos errores de pensamiento que puedo llegar a tener. Y también empezamos a irnos a lo más profundo en la terapia, que es creencias centrales. ¿Qué son estas creencias centrales? Son ideas profundas
generalmente, por eso es lo que seguimos así en el iceberg, profundas, que no se detectan en el primer momento, no se detectan en el primer discurso. Generalmente es ya después de varias sesiones, el terapeuta se va dando cuenta, vamos a ir viendo, vamos a ir detectando cuáles son esas creencias centrales que hay en el fondo. Son globales, es decir, que a veces podemos llegar a esta parte de la generalización, es así de esto es así aquí en China y en el Medio Oriente, ¿no? Son rígidas, es decir, nos cuesta un buen trabajo ahí a llevarlas a una escala de grises porque están súper arraigadas. Generalmente estas creencias centrales surgieron a partir de nuestros métodos de creencia de nuestros padres que tuvieron con nosotros, también nuestras propias experiencias que hemos pasado, pero la realidad es que sí hemos visto que estas creencias sí surgen de edades bastante tempranas. Y aunque la terapia cognitivo-conductual no se centra como en la etapa infantil y etcétera, sí la toma mucho en cuenta porque de ahí vienen muchísimas creencias que a veces son las que nos ponen el pie cuando estamos en nuestra vida cotidiana. También generalizan en exceso, que es lo que estábamos diciendo, esto es así porque lo digo yo, porque lo pienso así y porque así me enseñaron. Y generalmente creemos que son verdades absolutas, es decir, no hay otra alternativa, así son, etc. Nada más que, como ya vimos, están, digamos, en la parte más profunda. Entonces, cuando nosotros como terapeutas empezamos a identificar qué es lo que hay abajo, ¿no? O sea, qué hay detrás de todo ese miedo, de todo este ataque de ansiedad, de pánico, qué hay detrás de toda esta ansiedad generalizada, de esta fobia social o ansiedad social, qué hay ahí, ¿no? Porque no solamente es, pues es que le tengo miedo que me critique, ¿no? Es que yo estoy pensando que el otro me está viendo raro, entonces por eso me hace estar criticando y por eso me siento mal. No, sino hasta en el fondo hay, por ejemplo, hay miedo a la desaprobación, a la derrota, a que seamos indiferentes para las demás personas, haya una separación, es decir, en el caso de la ansiedad por separación, pues que nos separen del grupo, que nuestra familia nos segregue, etc. Hay un sentimiento de desprecio, un sentimiento, un pensamiento de frustración, aislamiento, abandono, discapacidad, privación, desaprobación, muerte, en el caso del ataque de pánico, rechazo, miedo al rechazo. ¿Esto por qué surge? Pues porque a lo mejor en mi infancia me dijeron que si yo no era perfecto en la escuela en ese tiempo, pues entonces no me merecía el amor de mis papás. Entonces, obviamente voy creciendo con esa idea y vamos como alimentándola y decir, es que si no soy perfecto, no soy merecedor de amor incondicional, o más bien de amor, porque mis papás, pues en nuestra lógica muchas veces sería, pues que mi mamá y mi papá, sobre todo, o nuestros cuidadores primarios, es decir, nuestros abuelitos, quien nos haya cuidado cuando éramos niños, generalmente tenemos la idea de que pues tendrían que brindarnos amor incondicional. Entonces, cuando no nos sentimos amados incondicionalmente, queremos caerle bien a todo el mundo. Y eso nos lleva a una ansiedad muy grande porque el pensamiento automático es, ay, ya le caí mal a fulanito, aunque le caiga bien a 100 personas, a él no le cae bien, ¿no? El pensamiento automático sería, a él no le cae bien. Nuestra distorsión cognitiva, el error de pensamiento es que aunque no le caiga bien a 100 personas, como a él no le cae bien, selecciono, es una selección arbitraria. Pero en el fondo sería, no voy a ser o no soy merecedor de un amor incondicional. Entonces, muchas veces estas creencias centrales tienen mucho que ver con nuestros métodos de crianza, con nuestra vida muy, muy temprana, edad temprana, y también cómo se fue forjando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si fuimos una persona que nunca tuvimos una familia estable, por ejemplo, vivió un tiempo con el abuelo, otro tiempo con la abuela, otro tiempo con una tía, otro tiempo con mis papás, luego se separaron y anduve rodando por la vida sin algo estable, pues también eso me va a generar una angustia de separación, porque yo ya no sé a qué le tiro, ¿no? A lo mejor ya tengo 30 años
y tengo miedo que mi pareja me deje, y a lo mejor mi pareja dice, oye, no, es que no te voy a dejar, etc. Y yo me siento ansiosa porque yo sé que en cualquier momento esa persona se puede ir, pero esto tiene mucho que ver también con nuestras experiencias previas. Entonces, ¿qué queremos lograr en terapia? O sea, eso es lo que más nos interesa en terapia cognitiva conductual, es encontrar estas creencias centrales que están en el fondo de ese iceberg. Y a partir de trabajar eso también, como les decía, no nos enfocamos mucho así como a amplias sesiones en trabajar eso, pero sí que la persona reconozca qué es a lo que le teme, o sea, lo que en verdad le teme, a ser indiferente a los demás, a que lo desaprueben, a que lo aíslen o ese sentimiento de abandono, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Todo bien. Ok. Entonces, las intervenciones cognitivas generalmente van a ser dos, o sea, hay muchas otras formas, pero hay principalmente dos tipos de intervención, que es la comprobación de hipótesis y la reestructuración cognitiva. La comprobación de hipótesis generalmente es un ejercicio que se hace, que también es un poco conductual, ¿no? O sea, es decir, yo pienso que si yo digo en clase, yo expongo, ¿no? O sea, de manera voluntaria el profesor dice, a ver, ¿quién quiere exponer mañana? Entonces, algo que hacemos con la comprobación de hipótesis es hacerlo de manera voluntaria y decir, yo lo hago, ¿no? Es un poquito como que ver con la terapia de exposición. Pero también tiene que ser en el cual nuestra misma experiencia vamos a ir a identificar, ¿no? A ver, ¿qué piensas ahorita antes de que mañana vas a exponer? ¿Qué piensas que va a pasar, no? Pues pienso que va a pasar, que me voy a trabar, que el profesor se va a enojar, que incluso también va a sacar del salón, ¿no? Y te animas a hacerlo, ¿no? Y eso también tiene que ver un poquito con la terapia de exposición, lo hacemos y pasando de la exposición ponemos, ok, pues a qué le temía, pues a esto, pero ahora con mi experiencia me di cuenta pues que sí, no fue perfecta mi intervención, pero fue buena, ¿no? Que no me sacaron del salón, que no se burlaron de mí, o que se burlaron nada más la mitad del grupo, ¿no? Yo creí que todo el mundo se iba a burlar. Entonces, lo que queremos lograr con la comprobación de hipótesis es precisamente eso, llevarnos a experimentar esa situación que nos genera esa ansiedad y comprobar qué tan real es lo que pensamos. Algo que también nos puede ayudar con esto es, a lo mejor tememos mucho exponer y digo, no, todavía no es momento, ¿no? Entonces, algo que puedo comprobar es, por ejemplo, que todas las personas felices son las personas bellas a nivel físico. Pues como yo estoy fea, pues ¿qué puedo esperar, no? Entonces, a una comprobación de hipótesis sería, ok, pues entonces tú visualiza qué personas pues para ti cumplen con los estándares de belleza. Pues fulanito, de mis conocidos, ¿no? Ok. Y pregúntales a todos qué tanto creen en eso, ¿no? O sea, que las personas felices solo son aquellas personas que son bellas físicamente. Entonces ya la persona literal básica se hace con su encuestita, va y pregunta a todas las personas y así es como la persona dice, ok, pues con base a los datos que recabé me di cuenta que pues no todos creen lo mismo que yo, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya vamos empezando a hacer que la persona tenga una escala de grises, ¿no? También otra forma sería, es que yo soy la única persona que se pone súper ansiosa cuando hay muchísima gente, ¿no? O sea, cuando está así súper lleno el lugar donde estamos. Entonces, igual volvemos a hacer eso, una encuestita a las personas cercanas a nosotros y les preguntamos qué tanta ansiedad o qué grado de intensidad tiene la ansiedad cuando están en un lugar súper lleno, ¿no? Para un concierto, una arena, un estadio, etc. Y vamos a darnos cuenta que muchas personas sienten esa ansiedad, pues porque pues, es cierto, es la probabilidad de que haya una estampida o algo, ¿no? Pero empezamos a evaluar que no somos nosotros los únicos que tenemos ese miedo, sino también otras personas, etc. Con respecto a la reestructuración cognitiva, es una de las técnicas que más se utilizan y esta se utiliza para identificar primero qué pensamientos tenemos, para posteriormente debatir
y finalmente modificar este pensamiento con información, con evidencia real. ¿Okay? Entonces, ahora sí, pues no sé si tengan a la mano su ABC para que trabajemos con su ABC. Por ahí me mandó uno Alejandra, pero ¿quién más tiene su ABC a la mano? Bueno, yo no lo tengo hecho, pero ahorita podemos hacer uno. Tengo identificadas varias cosas, ¿no? Pero Claro, lo podemos hacer. ¿me podrías poner en pantalla la presentación? Sí, es que sí le podemos poner en pantalla la presentación. Listo. Por ejemplo, estaba caminando fuera de mi casa, digamos, con estos ataques de pánico. De repente estaba en el punto más alejado y pasó por mi mente en ese momento, bueno, me voy a desmayar, nadie sabe dónde estoy, nadie sabe que salí. Y bueno, lo que sentí en las emociones del 0 al 10, por ejemplo, un ataque pues llega a ser el 10, ¿no? También, por ejemplo, las conductas que realicé fue, bueno, tengo como siempre tengo dulces, ¿no? En mi bolsa y bueno, pues me comí un dulce y dije, bueno, pues ya, si te desmayas, pues puede pasar nada más que te desmayes un minuto y no pasa nada, ¿no? Bueno, aparece sin cartera y cosas por el estilo, ¿no? Las respuestas físicas que noté, por ejemplo, empezaron sudoración en las manos, empezaron palpitaciones, o sea, bueno, taquicardia, empezó dolor de cabeza en la parte trasera, pues algunos vértigos, todo lo que conlleva la sensación de desmayo, así en la respuesta física. Ok, tengo una duda en las emociones. ¿Qué emoción sentiste? Pues en ese momento sentí vulnerabilidad. Ok. O sea, me sentí vulnerable, sentí miedo. Ok. Pero no, miedo no es la palabra. Bueno, según las definiciones que han dado, pues no es miedo, es Ansiedad. ansiedad, ¿no? Entonces, desesperación o sea, no sabía si salir corriendo o quedarme quieto, sentarme. Eso es más o menos, o sea, bueno, para dar una idea de lo que quiero expresar con esa, o sea, porque no hay como una emoción así identificada como tal. Claro, entonces, digamos un poquito entre miedo y ansiedad, ¿cuánto le pondrías del 0 al 10? En un ataque de pánico, así, bueno, que fue lo que llegó Como el que estabas viviendo ese día. un 10, así. Ok, bien. Entonces, lo que dices que pasó por tu mente fue, estoy lejos de casa, algo me va a pasar, nadie sabe que estoy aquí. ¿Qué otras cosas pensaste? Pues nadie se va a enterar, de dónde estoy, fue lo principal. Ok, entonces, Le voy a pedir a Armando que nos cambie de presentación a la siguiente, que se llama, es la continuación de nuestro ABC, y si nos damos cuenta hay otras dos columnas que se llaman debate y efecto. Jorge, ¿qué evidencia tenías en ese momento, porque ya es algo que ya pasó, pero qué evidencia tenías en ese momento para pensar que eso que estabas pensando, es decir, que te ibas a desmayar, que nadie sabía dónde estabas, etcétera, era verdad? Pues, por ejemplo, las respuestas físicas que estaba presentando en ese momento me hacían pensar de manera, por ejemplo, lógica, o sea, que si era posible y era probable que me desmayara, ¿no? Ahora, pues sobre eso, o sea, bueno, dije, bueno, ¿cuánto tiempo te puedes desmayar, no? O sea, bueno, eso trabajando en terapia, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puedes desmayar? ¿Cuánto es lo máximo, no? O sea, pues un minuto, ¿no? Si pasas de minuto, pues ya es muy grave, ¿no? Pero, bueno, pues no pasa de que pues, te despiertes y, bueno, veas en dónde estés y ya, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Claro, pero queremos enfocarnos bien, o sea, porque sí es súper importante identificar qué evidencia tenemos
de que es verdad, lo que bien dijiste, los síntomas que tenía, pues imagino que ibas caminando. Es correcto, sí, por ejemplo, estaba en el parque, ¿no? Era un día entre semana, era una hora en específico del día, no recuerdo la hora, pero o sea, era por la tarde, ¿no? Y pues yo por lo regular estaba, bueno, iba caminando solo, ¿no? Ok. Ahora Entonces, ¿Qué evidencia tienes de eso? Pues ya dijimos, ¿no? Que la sintomatología que presentabas en ese momento, pues te hacía creer que esa era tu evidencia, ¿no? O sea, era evidencia a favor de que algo nos podía pasar, a lo mejor un desmayo. En el caso muy concreto de esta situación, parece que más lo que tenías era un desmayo. Ok, ahora, Jorge, ¿qué evidencia seguimos en la columna del debate? ¿Qué evidencia tienes para pensar de que eso era falso? de que eso era falso. Pues bueno, por ejemplo, estuve un rato, o sea, sí se me llegaba a subir, por ejemplo, la presión, se llegaba a bajar la presión, o sea, bueno, tenía estos altos y bajos, y bueno, llegaron momentos, ¿no? También tenía un poco, por ejemplo, también tenía abusos de sustancias, también tomaba mucho alcohol. Entonces, bueno, por ejemplo, en las crudas, ¿no? En las crudas igual venían, llegaba un momento en donde llegaban ataques de pánico muy intensos y decía, o sea, bueno, ahí mi pensamiento era, no, pues es que te va a dar una intoxicación alcohólica, ¿no? O tomaste algo adulterado o cosas por el estilo. Y en algún momento llegué a alguna clínica así de, no, me siento bien mal, ¿no? Entonces, pero yo empiezo a identificar, le empiezo a poner apellido a esto que es la ansiedad. Y la última vez que me pasa, que fue hace unos 4 meses, pues yo decido, desde esa última vez, pues la experiencia fue así, o sea, del 0 al 10, un 10, un 11. Entonces, pues yo decido pues ya tomar otro tipo de medidas, ¿no? O sea, porque pues, evidentemente pues, estaba, o sea, abusando del alcohol, eh, estaba teniendo esta sintomatología, pues que ya no me estaba, ya durante todo el tiempo estaba mal. Y de ahí, bueno, pues decido la evidencia para decir que lo que iba a pasar era falso, es decir, que me voy a desmayar. Bueno, pues si ya me comí un dulce, ¿no? O de repente tenía un sobrecito de azúcar y o sea, comí un pedacito de azúcar, pues la probabilidad era menor de que me desmayara. Entonces, eso era la evidencia que tenía para pensar que eso era falso. Ok. ¿Tienes algún respaldo médico que diga que estás bien de la presión, de tu corazón, etcétera? Sí, o sea, por ejemplo, tuve también durante mucho tiempo tuve dolores en la parte posterior de la cabeza y primero fui a un neurólogo. Con este neurólogo me mandaron a hacer una resonancia magnética en donde, bueno, se iba a ver si había evidencia de, o sea, bueno, qué era la cefalea que estaba, por qué se estaba produciendo esa cefalea. Y también un cuadro de vértigo, si no tenía algo que estuviera presionando algo sobre el oído y cosas por el estilo. Esa evidencia me respaldaba ante, bueno, pues no tienes nada, por ejemplo, algo más grave, ¿no? Y bueno, pues comienzo a tener terapia, empiezo a atacar así, bueno, ya al problema. También empiezo terapias con una psiquiatra. Y bueno, evidentemente, conforme va pasando, llevo muy poco tiempo, pero me voy dando cuenta que estos cuadros, por ejemplo, la sintomatología va desapareciendo y sigo trabajando en terapia, ¿no? Bueno, estoy en psicoanálisis y bueno, estoy tratando esto. Entonces, la evidencia es que no siempre, bueno, no todo el tiempo estuve mal durante toda mi vida, ¿no? Entonces, eso es una evidencia exacto. para pensar que, bueno, lo que estaba pasando, pues es falso, ¿no? O sea, bueno, si me voy a desmayar, pues me voy a desmayar y ya hubiera pasado, ¿no? Ok, entonces digamos que la evidencia que tienes en contra, pues que no toda la vida te ha pasado, que tienes un respaldo médico que diga que estás bien en el sentido general, y también algo que tiene mucho que ver con el ataque de pánico es que
la mayoría de las veces son cosas que por ahí dejamos pendientes y a veces surgen a nivel somático. Entonces, hay veces que por ahí hubo un ligero crecimiento en los ataques de pánico después del temblor. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que nos movió el temblor? Pues fueron muchas creencias, ¿no? Muchas creencias de la vida, de que no todo lo podemos prevenir, sino recordamos pues, de la alarma sísmica sonó hasta incluso después de que ya estaba temblando. Entonces, lo que a veces generan estos ataques de pánico es que es como un armario, ¿no? Algo pasó en nuestra vida que se desordenó y que a veces no sentimos esa ansiedad de inmediato o de forma inmediata. Hay veces que lo dejamos pasar o medio lo resolvimos, etcétera, pero a lo mejor emocionalmente o cognitivamente no lo resolvimos adecuadamente y se está manifestando en un ataque de pánico. Entonces también eso es muy importante trabajarlo en terapia. Entonces, Jorge, hablando ya de la última columna del efecto, ahí menciona cómo me siento ahora. Después de este pequeño debate que hicimos, Jorge, ¿la intensidad de ese miedo o de esa ansiedad sigue siendo 10 u 11? No. Por ejemplo, digo, sí me sigue costando trabajo, pero, por ejemplo, ahora el cómo me siento, pues lo valoraría entre un 6 y un 7, ¿no? O sea, todavía siento cuadros de ansiedad, de manera que todavía no identifico muchas cosas, pero, o sea, por ejemplo, trato de integrarme otra vez, ¿no? Es decir, frente a la escuela, pues sí, o sea, algo que a mí me gusta, algo que disfruto, y no porque me haya pasado muchas crisis de ansiedad en la escuela, pues voy a dejar de hacer algo que me gusta. Entonces, sí, bueno, haría lo mismo otra vez, pues sí, o sea, sí regresaría al mismo lugar, trato de regresar al mismo lugar a donde he pasado las crisis de ansiedad y pues reaprender a que no, pues lo que pasó pues no va a seguir pasando todo el tiempo, ¿no? Ok, y también cuando nos referimos, además de esto que ya nos comentabas que si lo volvieras a hacer, ¿también volverías a hacer este debate interno? ¿Este qué, perdón? ¿Debate interno? Pues sí, bueno, trato de volver así como, yo siento que el debate es como para volver más racional las cosas y sí lo haría, o sea, bueno, sí este debate interno en bueno, me siento de plano así muy mal. Pues sí, bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Le marco a alguien y ya no pasa nada, ¿no? O sea, le digo, oye, pues me siento así asada y ya. Y veo, o sea, bueno, valorando poco a poco cómo estoy físicamente, realmente, si está ocurriendo algo o si realmente nada más es la ansiedad. Exacto. ¿Y crees que si hicieras este debate, tu cuerpo reaccionaría de la misma manera? Pues, bueno, durante esto he aprendido que, o sea, mi cuerpo, por ejemplo, de repente, pues llegan, o sea, por ejemplo, frente a algunas situaciones llegan la sintomatología, ¿no? En donde pues tengo la sudoración en las manos, tengo taquicardias, de repente me siento que me hace falta la respiración, pero bueno, pues es como ponerle es como tener una hipervigilancia todo el tiempo y ponerle mucha atención a eso, ¿no? A las sudoraciones, a esto. Entonces, pues trato de no enfocarme tanto en esto y bueno, con eso se va soltando lo demás, o sea, es decir, acepto cómo me estoy sintiendo en ese momento, pero no lo prolongo, ¿no? Lo acepto en ese momento y hago que todo comience a fluir. Claro, claro. Y sí, vamos a ver que también hay muchas formas de visualizar como esta ansiedad y demás. Ok, muchas gracias Jorge por haber compartido tu experiencia y ahorita en este momento lo retomamos con la siguiente diapositiva. ¿Alguien más, Sandra o Alejandra, que quiera compartir su ABC de manera rápida? Yo tengo así como dos ejemplos, no hice el ABC como tal, sino que en el momento en que me sentía un poco ansiosa trataba de pensar en él. Uno fue en una competencia
iba a empezar a competir y entonces empecé a sentir palpitaciones muy fuertes e incluso al caballo lo sentía muy ansioso. Bueno, empezó a estar como nervioso y recordé que entonces yo podía provocar que también él reaccionara así. Entonces traté de respirar y calmarme y como dejar de pensar en lo mal que me podía haber sentido, porque en realidad ese era el origen de todo eso. Y ¿Cuál era el origen? el pensar que me equivoco, que voy a cometer errores, Ok, ok, muy que bien. lo voy a hacer mal y entonces el equipo va a fallar por mi culpa, ¿no? Claro, claro. Y pues no sé si del 0 al 10 podría ser a lo mejor solo un 8, no sé, pero en ese momento traté de disminuirlo y entonces liberar ese pensamiento que estaba originando todo. Ok. Y en el trabajo, pues el otro ejemplo es que empiezo a hacer cosas o me piden cosas y de repente empiezo a rascarme los dedos, ya sabes, los pellejos que están alrededor de las uñas. ¿De Y las en uñas? realidad eso es lo que me ha ayudado, esa reacción es la que me ha ayudado a observar que estoy ansiosa, ¿sabes? Porque no era como algo que había yo ahí, digo Ujú. ahí, sí, Sí. que no era que no me había dado cuenta que eso era en realidad lo que podía estar manifestándome la Haciendo. ansiedad. Ujú. Y pues ya lo único que he estado haciendo es como observar por qué empiezo con esta manía. Ujú. Es, y ya, pero en realidad eso como que ya me ocupo en el trabajo y esa sí no he detectado como el origen o no he sabido qué es lo que desencadena, ¿no? Que con lo que Ok. tú has estado comentando, pues creo que en realidad es la desaprobación la que me causa toda esta ansiedad. Ok, entonces digamos que como de forma pendiente en la red vamos a poner como esta desaprobación, ¿no? De tu equipo de trabajo, supongo que estás en el trabajo. Entonces, ¿qué emociones sentiste cuando estabas con respecto a la competencia? No sé, porque solo sé que es ansiedad, pero no te podría decir si es tristeza, miedo o qué es. ¿O No, qué no, es, no? Ok. porque en realidad pues, son momentos, el tiempo es muy corto, porque ya iba a empezar y no puedo estar como valorando qué es lo que siento, ¿sabes? Sino que en el Ujú. momento lo que intenté fue resolverlo y dejar de pensar que iba a cometer errores, ¿no? Ok, Como que ok. traté de no pensar en eso en realidad y solo enfocarme a ya la orden para empezar. Ok, ok. Entonces, es cierto que de manera funcional, pues necesitamos hacer eso, como dices, ya estaba en la hora de la competencia y no tenía como esta posibilidad de reflexionar acerca de, ¿va? Pero sí te invitaría a que al final del día, después de tu competencia, etcétera, te dieras unos minutos a identificar qué estabas sintiendo, sobre todo en ese momento, porque, o bueno, lo más cercano a ese momento, porque todavía tenemos las emociones a flor de piel. A diferencia de que ahorita pues ya pasaron días o horas y ya como de cierta manera ya estás más tranquila, ¿no? Entonces, con respecto a lo de tus pensamientos en tu competencia con el caballo, ¿qué evidencia tienes para pensar que eso que estabas pensando era verdad? De que vas a fallarle al equipo. Sí, en realidad es que últimamente había estado bueno, últimamente quizás hace un año había estado cometiendo errores. Ok, Ya, en las ok. últimas ya no, pero sigo pensando en eso, ¿sabes? Ok, digamos que entonces que tengo un año donde no ha sido el mejor año, ¿no? Ok. ¿Y qué evidencia tendrías para pensar que eso era falso? Pues que en las últimas ya no me ha ido mal, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, como llevarnos a la escala de grises. Es decir, sí he tenido momentos malos, pero ya no han sido tantos en los últimos meses o en los últimos días. ¿Qué otra evidencia tendrías? Todo tu equipo ha cometido 0 errores durante el tiempo que los llevas conociendo. Ok. Ok, entonces como que otra parte
sería pues de que todos nos equivocamos y hay veces que tenemos nuestras temporadas buenas y malas y eso no a veces depende totalmente de nosotros. Hay ocasiones de que pues obviamente cosas en el trabajo, cosas en la vida cotidiana nos aceleran más y nos estresan más y que por lo tanto nuestra atención no está lo más adecuada, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que seguir pensando en qué otras evidencias tenemos, todos, hablo en general, para que vayamos sacando las más evidencias posibles tanto a favor de nuestro pensamiento como en contra. Pensando, haciendo este mini debate rápido, Sandra, ¿esta emoción que sentiste sería otra vez con la misma intensidad en el futuro? Pues quizá no, porque ya como que puedo estar preparada a no, porque la que te estoy contando fue la penúltima competencia y en la siguiente no fue así. O sea, no tuve esa aceleración o esas palpitaciones tan fuertes. Entonces, como que Podría ser nuestra evidencia. sí. Ok. Entonces, es cierto que con este debate no les voy a decir que, ya siento este debate interno, se van a sentir de 10, 11 miedo y a 0 miedo, o sea, no. Pero sí nos puede ayudar a disminuir un poco, a lo mejor 1, 2 o hasta 3 puntitos, ese miedo, esa angustia, esa preocupación, ese sentimiento de quedar mal, ¿no? De fallar a alguien, etc. Entonces, este ejercicio de ABCDE, les voy a pedir que quede como ejercicio a casa, que lo pulan más, ¿no? Con situaciones que vengan esta semana o con las mismas situaciones que expusieron aquí, que nos dediquemos en verdad un ratito a sentarnos y decir, a ver, ¿qué evidencia tengo a favor de este pensamiento? A ver, ¿qué evidencia tengo en contra de este pensamiento? Y que nos demos esos 10 minutitos para que realmente podamos hacer un buen debate, ¿les parece? Ok, y finalmente, dentro de la reestructuración cognitiva vamos a tener, si lo puedes cambiar de sí, claro. Vamos a tener una técnica que se llama debate socrático. El debate socrático realmente nos vamos a hacer algunos cuestionamientos que nos pueden guiar en este debate. Digamos que son preguntas que pueden ampliar todavía mucho más esta sección D del ABCDE y nos pueden ampliar como más en este panorama, ¿no? De nuestro debate. La primera pregunta es, ¿cuál es la lógica? Ya vimos más o menos qué se refiere que la lógica, sí, entonces, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sandra, es sí, estoy ansiosa, sí, bueno, no sé si exactamente pensaste eso, pero si estoy ansiosa, entonces, pues mi caballo se va a sentir ansioso, ¿no? Y puede ser que sí, o sea, yo no conozco mucho de caballos, pero tengo entendido que sí son bastante receptivos, ¿no? Y aparte de que por sí son unos animales bastante ansiosos, ¿no? En ciertas situaciones. Entonces, a lo mejor pues ahí también esa es nuestra lógica, ¿no? Si me pongo nerviosa, entonces él también. En el caso de Jorge es, si siento esta sintomatología, entonces me voy a desmayar. O sea, ya no hay de tal vez sí, tal vez no, entonces me voy a desmayar, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué tengo que perder? En el caso de Sandra, por ejemplo, con lo de su trabajo, que empezó a sentirse ansiosa y considera o cree que el origen está en, es que no voy a hacer, o no voy a tener un buen papel en mi trabajo. ¿Qué tengo que perder si es real? ¿No? Y es ponerse a analizar, ¿no? ¿Qué tengo que perder si es cierto? En el caso de Jorge, por ejemplo, en el ataque de pánico, ok, si me desmayo en este momento, ¿qué tengo que perder? ¿No? Y reconocer ahí, a lo mejor, con esas preguntitas podemos ir identificando realmente qué es lo que le tememos. En otro caso, sería, ¿qué tengo que ganar? Por ejemplo, en el caso de Sandra con su competencia, ok, si hago mi mejor esfuerzo, etcétera, ¿qué tengo que ganar con esta situación? Aprendizaje, que a lo mejor, aunque pase lo peor, ¿no? ¿Qué tengo que ganar? Pues aprendizaje, reafirmarme a mí misma de que a pesar de mi ansiedad puedo hacer o puedo competir, etcétera.
En el caso de Jorge, ¿qué tengo que ganar? Pues a lo mejor ahí sería más la invitación a vivir esa ansiedad que tenías. ¿Qué tengo que ganar? Pues este aprendizaje de que pues gracias a mi ansiedad pues me he dado cuenta pues que nadie tiene las cosas seguras, no sé, algo que pudiera generar, eso me gustaría más que lo generaran ustedes. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Por ejemplo, en el caso de Sandra, tendrías que identificar qué era lo peor que iba a pasar si no te controlabas tu ansiedad con lo del caballo. ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar en tu trabajo? Que te criticaran, que te dijeran que esto, que tienes que identificarlo. En el caso de Jorge, ¿qué sería lo peor que imaginas que puede pasar? Otro es, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de lo que estoy? A lo mejor eso ya lo pondremos un poquito más en debate con la terapia de exposición, pero si me expongo a esto que más le temo en mi corporativo y demás, ¿a qué tengo que ganar? ¿Qué experiencia puedo adquirir con esto? Otra es, ¿cuál sería otra forma de ver esta situación? En el caso de Sandra, pues imaginamos que sí, la superriego, en la competencia, ¿cómo podría ver de manera diferente esta situación? En el caso de Jorge, pues ¿qué otra forma podría ver esta situación de que tengo miedo a que me desvanezca? Y creo que por ahí ya lo ibas desarrollando, de bueno, pues si me desmayo, pues lo más que puede pasar es desmayar en un minuto y a lo mejor hasta perder mi cartera, pero pues, afortunadamente es algo que se puede recuperar, ¿no? De cierta manera. Y finalmente, ¿y si sucede qué? O sea, si sucede lo peor que nos imaginamos, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Nunca más vamos a poder tener un buen trabajo en donde nos digan vamos a ser competentes, nunca más voy a competir en caballo, nunca más voy a salir al parque, etcétera, ¿no? O sea, si sucede, ¿qué va a pasar? ¿No? Difícilmente vamos a, como lo decía Jorge, vamos a dejar de hacer nuestra vida rutinaria. Obvio, no está padre sentir esa sensación de ahogo, de desmayo en un lugar donde, o en un contexto donde nos sentimos vulnerables. No está padre, en ningún momento es horrible, pero si sucede, ¿qué? En algún momento vamos a despertar, a lo mejor sin cartera, pero pues afortunadamente bien, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas también nos van a ayudar mucho a ampliar nuestro debate que teníamos. En todo caso de que alguna preguntilla se haya quedado ahí como sin resolver o con alguna duda, pues no se preocupen, para eso vamos a tener la próxima sesión. ¿Hay alguna duda con respecto a esta parte del debate socrático o el ABC? Porque son ejercicios que me gustaría que las hicieran en casa. Por ejemplo, yo tengo una duda en la diapositiva anterior. ¿En el debate socrático? Exactamente, en el debate socrático, en la primera, me perdí un poquito. Sí, no te preocupes. ¿En la de cuál es la lógica? Es correcto, sí, sí, sí. Ok, en la lógica es lo que ya veníamos hablando, recordamos las distorsiones cognitivas, el supuesto lógico, es esta lógica que es, si siento esto, entonces va a pasar esto, ¿no? Si siento, en tu caso sería, si siento estos síntomas, entonces es porque me voy a desmayar. Cuando a lo mejor, y lo más probable es que en tu caso, sea que si empiezas a sentir una sintomatología diferente a la normal, le pongamos tanta atención a esa sintomatología, que empezamos a tener miedo a lo que nos puede generar, más que digamos, o sea, nos empieza a generar tanto miedo nuestra sintomatología y empieza eso a generar otro miedo de lo que puede llegar a pasar. Entonces empezamos a tener mucha ansiedad. Entonces, la lógica sería eso, identificar, si siento esto, entonces me voy a desmayar. Cuando a lo mejor es, si siento esto, entonces es porque le estoy poniendo mucha atención a mi sintomatología y estoy infiriendo lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, vamos, la lógica realmente es el primer punto. ¿Qué es lo que estamos pensando en ese momento? Sí y entonces. No sé si quedó claro, Jorge. Todo claro, muchas gracias. Dice que ya anotó el correo y que muchas gracias. Ok,
Entonces, pues el día de hoy sería todo y pues nos vemos la próxima sesión. Me gustaría mucho que hicieran este ejercicio para tener material con el cual trabajar y como les dije, a lo mejor no va a ser un proceso terapéutico, pero sí que sea lo más cercano que puedan llevarse como algo para que ustedes mismos lo apliquen en su vida día a día. ¿Ok? Muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, buen día. Thank you.